por la cual tengo aprecio y respeto de muchísimos años, y que entiendo que desde su análisis podemos llegar a una concepción un poquito más clara de lo que es todo esto en una fecha tan especial. Estimado Alberto, un gusto saludarte. Buenas tardes. Una gran alegría, Iván, y bueno, un gran saludo para toda la audiencia. Vaya si este tema es uno de los temas claves, primero porque ha costado mucha sangre lograr construirlo, literalmente. Segundo, porque hay un impacto de la innovación en la tecnología en esto que algún día habrá que verlo con más detalle, no es para pasarle por arriba, pero solo con un tema, nada más que hoy la prensa como tal es mucho más que el derecho humano fundamental de difundir una información, sino que la propia información hoy está como nunca, siempre lo estuvo de algún modo, sometida a reglas muy intensas que tienen que ver hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial, saber al público que se dirige, porque además está asociado con el tema de que los medios de prensa tienen un espectro de comercialización, que es el que le genera las utilidades comerciales como tales. Pero, en principio, la definición elemental que todos tenemos es que, primero que nada, está reconocido por Naciones Unidas como, y en las constituciones, como un derecho humano, y dentro de ellos, un derecho humano fundamental. ¿Ah? Es decir, no es cualquier derecho humano. Y segundo, que garantiza su estricto cumplimiento cuando hay la felicidad de que se dé, de que cualquier persona puede difundir una información por cualquier modo de expresión, cosa que también ha cambiado porque hoy la prensa no es solo los medios de prensa, hoy uno puede a través de las redes sociales tener un modo de llegada incluso hasta más numeroso que el de la propia prensa clásica y tradicional de la radio, la televisión y la prensa escrita. Decía un derecho humano fundamental que cualquier persona pueda difundir una información de cualquier medio, ¿no? De expresión, por cualquiera. Pero por otro lado, la libertad de prensa tiene una contrapartida y que es el derecho de la gente, que todos tenemos, de acceder a una información fidedigna. Yo les pongo el ejemplo de hoy, la guerra de Rusia, Ucrania, todo lo que está pasando. Y uno no sabe, si mira RT, que es el canal ruso, tiene una realidad, si uno mira los medios occidentales, tiene otra realidad, y además están recíprocamente prohibidos y sancionados informaciones que vayan en contra de los intereses del desarrollo del conflicto. Quiere decir que en pleno mes de mayo del 2021, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo restricciones a la libertad de prensa que son indiscutidas porque están en la realidad. Nadie se le ocurre discutirlas. Eso por un lado. Segundo, el tema de la responsabilidad que tú mencionaste y que el principio constitucional uruguayo es la libertad irrestricta de expresión, pero sin censura previa, es decir, no hay nadie previo que le diga esto sí, esto no, y que sí tiene responsabilidad posterior después de publicado. Eso también es cierto que no todos los periodistas, y hablando ya del periodismo clásico, radio, televisión y medios escritos, tienen libertad de expresión, de publicación de la expresión, los periodistas. Es decir, uno sabe que cuando le hacen una entrevista, el titular de la nota no lo va a poner en el periódico en letra de 3 centímetros, el periodista que lo entrevistó, y lo va a construir en función de sus intereses periodísticos, de su enfoque, si es oposición o no lo es, qué interés tiene en apoyar o no apoyar el contenido de la noticia, sin tener necesidad de cambiarle el contenido. Y luego están los otros instrumentos clásicos que hacen que al periodista se le diga redúzcala porque es muy grande, con lo cual ya quedan pedazos por fuera, y luego está la responsabilidad del editor, que por supuesto el editor tiene allí una responsabilidad interna en el sistema y externa, dentro del propio sistema de la publicación de noticias y de comentarios, la libertad de prensa, que es muy crítico. Ahora, la libertad de prensa está pensada históricamente, y así la respalda Naciones Unidas, nuestra
nuestras constituciones, para que nadie pueda decirnos usted no puede publicar esto por fuera del sistema de la propia prensa, ¿sí? Ya es penoso que pase adentro de una organización de prensa. Pero lo que está pensado como libertad de prensa es que cualquiera pueda publicar su pensamiento a la comunidad sin que nadie le pueda decir usted no lo puede hacer o yo lo tengo que revisar antes. Lo que sí hay es una responsabilidad consecuente para el caso de que la noticia que se dé sea realmente compleja. No puedo dejar de mencionar un artículo que escribí yo hace tiempo y que tiene que ver con un tema que es el de los secuestros de personas. Mucho se ha debatido sobre el tema de qué tanta libertad de prensa puede haber cuando hay alguien que está secuestrado y tiene su vida en juego y algún medio de prensa logra tener información que hace pública que en el fondo termina en manos de los secuestradores. Yo llegué a decir que el secuestrado es como una pequeña ave en el puño de una mariposa, en el puño del secuestrador, que según cómo reaccione la aprieta o la suelta, digo, ¿no? Y bueno, ahí hay países que han llegado a la conclusión de tener un acuerdo, pero ya no es violar la libertad de prensa, un acuerdo de cómo manejar la información en periodos donde está en juego el tema nada menos de un secuestrado que puede vivir o morir, por ejemplo, ¿no? Pero en principio el criterio rector teórico es que no se puede limitar la libertad de prensa y hay una absoluta responsabilidad de quien publica a posteriori de haberlo publicado, en el caso de que esa publicación fuera inexacta o causara perjuicios indebidos, ¿no? Claro, te entiendo. Ahora, yo digo que hay diferentes formas de análisis de todo lo que tú decías. Hay gente que hace un tipo de periodismo y ejerce el derecho a la libertad de expresión o libertad de prensa, que después me vas a aclarar si es lo mismo o no, y hay otros que hacemos otro tipo de periodismo, basado mucho más en lo que es la responsabilidad a la hora de informar, porque a veces yo decía que ir detrás del título, o del titular de la noticia, es ir más detrás del problema que de la solución. Y de repente el problema no es tal, y la solución ya llegó, pero como el título ya se publicó, la gente se queda con el problema y no con el tema está resuelto. No sé si vos me entendés. Entonces como que hay una concepción, de mi punto de vista, no equivocada. Quizá yo con muchos años trabajando en el interior del país, tenemos una visión distinta a la cosa, y que de repente puede para algunos ser correcta, para otros no. Tú hablabas recién de las notas. Vos sabés, yo escribo para un medio de prensa y yo puse como condición, por ejemplo, de que si el título que yo mandaba lo iban a cambiar, primero me tenía que consultar a mí, porque yo no quería que el título cambiara el sentido de lo que dice la nota. Muchas veces vos lo has visto y la gente se ha dado cuenta de que el título dice una cosa y el desarrollo dice otra cosa. Entonces a mí no me gusta ir detrás de la espectacularidad, ¿verdad?, a la hora de presentar la nota cuando el desarrollo es distinto. Sí, digo, has dicho algo clave en todo esto. Primero que el impacto de la titulación de la nota, del título de la nota, muchas veces es toda la información que recibe el receptor, porque después no tiene la paciencia de leer todo lo demás, ¿no? Primero. Segundo, que a veces siendo un título extraído correctamente de adentro, porque está incluido en la nota, es hacer hincapié en uno de los puntos más controversiales de la nota, cuando en realidad el eje de la nota está dirigido a otra cosa. A ver, hay veces que uno, para hacer notas periodísticas, prende el grabador del teléfono y le dice, mire que voy a grabarla yo también, ¿verdad? Es muy interesante porque los periodistas antes no usaban el grabador, más que nada tomaban notas, ¿no? Los viejos periodistas, ¿no? Y hoy, sobre todo que hay mucha gente joven, etcétera, ponen el grabador adelante y luego desgraban, ¿no? Donde se mezcla la nota con los comentarios y con cosas extra off the record, para no traer viejos recuerdos de nadie. Pero primero que libertad de prensa y libertad de expresión
son dos aspectos del mismo fenómeno, ¿no? Es decir, es la libertad de expresión, que en realidad es libertad de expresión del pensamiento. Esto ha tenido una enorme evolución a partir, por ejemplo, de los psicofármacos, ¿verdad? Es decir, una persona que está sometido a determinado tratamiento puede estar condicionada a su libertad para poder expresarse, ¿eh? De tratamiento de benzodiazepínicos, etcétera. Hoy, en realidad, es la libertad de expresión plena, es decir, de un individuo el que no está incidido en ninguna forma que le limite su capacidad de querer y entender lo que está explicando. Porque para pedirle una información a una persona que está bajo los efectos de un psicofármaco fuerte o de las drogas o lo que sea, y pretender que eso es darle la oportunidad de libertad de expresión, es realmente criminal, primera cosa, ¿verdad? Pero partimos de la base que libertad de expresión es que yo pienso y tengo derecho a tener una libre expresión de mi pensamiento. Por eso lo importante es no tener condicionado el pensamiento por factores que no sean la propia inteligencia humana. Y la libertad de prensa, a diferencia de eso, es que la expresión del pensamiento no necesariamente está relacionado con un modo expansivo del pensamiento expresado. La prensa lo que hace tiene por fin justamente poner en conocimiento del gran público ese ejercicio de libertad de pensamiento que se hace, que incluso a veces ni siquiera tiene autor, porque es un editorial del propio medio de prensa, no tiene un autor nominado. Y después están los estilos periodísticos y también las necesidades. Todos sabemos aquí en cualquier parte que un periodista primero pide autorización en muchos casos a la empresa para hacer la nota o no. ¿No? Uno lo ve en los canales de televisión, aquí en el exterior, que el individuo escucha y después viene y dice, me pidieron que le haga una nota, ¿no? A veces la graban y después se la seleccionan y la pasan o no, la cortan o no. Esa es otra historia distinta, porque también está en la prensa, sobre todo televisiva, cómo se hacen los cortes de las notas, ¿no? Es decir, en qué momento. Eso es un proceso muy importante porque de pronto uno recuerda haber dicho cosas en una entrevista que no están, y las cosas que sí dijo y están son una parte menor y no la más importante de lo que uno dijo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero luego está el estilo de los periodistas y la consolidación del periodista. La pregunta es, un periodista joven que empieza su carrera, ¿hasta dónde pone en juego su carrera para enfrentar a un medio editorial que es el que le paga el sueldo cuando está empezando? Distinto un periodista que tiene el valor de decir, no, si a mí no puedo hacer lo que yo quiero hacer, no me vale la pena hacerlo, porque lo que estoy es o hipotecando mi futuro o hipotecando mi prestigio. El problema es que en el mundo entero los periodistas tratan de tener una postura y un estilo. Ahora, si bien no es nuevo, han surgido algunas variables del estilo de la prensa y de los periodistas, que son su principal vehículo, ¿no? Están los periodistas que se transforman en contendores del entrevistado, ¿sí? Es decir, donde se produce un debate, por ejemplo, se entrevista a alguien del gobierno y el que entrevista es como si fuera un opositor, o se entrevista a un político opositor y se le pregunta como si se fuera parte del gobierno. Bueno, es una especie de desnaturalización, pero de todas formas, como el entrevistado tiene la facultad de decir, mire, lo que usted está haciendo es tal cosa, no lo haga más. Bueno, en definitiva, depende de la personalidad del entrevistado. Pero está claro que han cambiado los estilos. Hay periodismo que se dedica al escándalo o a la situación más escandalosa, a las más críticas, y que luego de sembradas, aunque surja la realidad definitiva, es como el almohadón de plumas. Después de roto no se juntan más las plumas, ¿no? Todos conocemos gente cuyo prestigio se ha destrozado por una información que finalmente no resultó cierta. Pero en este momento sí dejo claro que lo que precisa el mundo y lo que precisa el derecho humano a tener el conocimiento necesario de las cosas es un periodismo que le pueda acercar la verdad,
un periodismo que ese medio de expresión pueda permitir a la gente, porque lo engloba, el derecho a acceder y recibir una información. Ahora, si esa información no es fidedigna, está siendo contaminado. Si esa información es fidedigna, está siendo enriquecido en su conocimiento. Porque en definitiva es la información la que a uno le permite, terminando de poder definir sus propias opiniones. Y hay otros aspectos. Por ejemplo, si el ciudadano, y ya no hablo del habitante del país, tiene que tomar una posición política para definir una elección, por ejemplo, ¿sí? Y el medio de comunicación masivo tiene una tarifa para unos y otra tarifa para otros. Bueno, una más barata y otra más cara, por lo tanto uno puede hablar más que el otro a la ciudadanía, con todo lo que eso incide, cada día menos, pero que incide en el voto y la definición. Bueno, ahí tenemos una libertad de prensa que no satisface el derecho a recibir una información justa por parte del derecho humano, que también es recibir una información justa. Las patologías son cada día mayores, porque cada día la tecnología hace que incluso todos estemos segmentados. Cualquiera haga la prueba. Averigüe el precio de cuánto sale un viaje al Caribe y va a ver que luego cuando abra Internet le van a aparecer ofertas de viaje al Caribe a montones por todos lados. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha permitido esta cosa impresionante que, por un lado terrorífica y por otro lado maravillosa, de que se está llevando con los Big Data la información de nuestras propias tendencias que determinan incluso mensajes que, como se dijo en Estados Unidos, determinaron una elección. Por lo tanto, la libertad de prensa es tan importante para la inteligencia humana que debe alimentarse de información, siendo la inteligencia en definitiva lo que permite resolver situaciones problemáticas de la vida y que se hace en base a la información. Uno en cada instante está optando si va para un lado o para el otro, si hace esto o hace lo otro, en función de lo que conoce, de su propia capacidad de querer y entender y lo que entendió y lo que recuerda. Pero todo eso está muy alimentado por lo que la prensa informa. Por eso hay tantos conflictos que se generan a partir de la propia prensa y tantas situaciones críticas que hoy están llenos los juzgados de situaciones que no solo se dan en la prensa, sino que se dan por otros medios de comunicación, que no son de libertad de prensa, pero son de libertad de expresión del pensamiento, ¿no? Alberto, bueno, me quedaría escuchándote mucho más tiempo, tenemos pocos minutos más. Te hago la pregunta porque está instalado, nosotros nos ha tocado, tú sabes, entrevistar a muchas autoridades de gobierno nacional, el actual, el anterior y demás, y como que ellos a veces te lo expresan, no creo que sea por compromiso, porque son personas honestas, sinceras, de que hay una prensa de la capital y hay una prensa en el interior. Digo, ¿hay diferencia todavía? El interior del país guarda cierto respeto por las normas por las cuales nos tenemos que regir aquellos que tienen una responsabilidad de brindar la información, no solamente de brindarla, sino que además de extraerla cuando nos enfrentamos o tenemos, ¿verdad? O entrevistamos, no es un enfrentamiento, ¿verdad? Tenemos una entrevista con alguien al cual le queremos sacar lo mejor o lo peor. En definitiva, depende por el motivo por el cual esté siendo entrevistado. Yo lo que tengo como experiencia de vida es que normalmente el periodista del interior, cuando tiene el nivel, ¿no?, que tiene que tener el periodista fundamentalmente, está instalado con un fuerte respaldo de la comunidad que también le llega al propio medio al que pertenece. Como suele suceder, cada día la diferencia entre capital e interior desde el punto de vista cultural yo creo que ya es una tabla rasa, pero sí el hecho de la cantidad, que es todo equiparado, pero sí el hecho de la cantidad de población que se accede, le da al periodista del interior cierta libertad, mucho mayor frente al editor, al dueño del medio o al que decide qué noticia va, en qué momento va y de qué forma va. Y puede hacer valer mucho mejor esos derechos. Yo
hemos visto algún proceso por el cual hemos visto entrar y salir periodistas, que son los noteros fundamentalmente, que son los que alimentan la información. El nivel de rotación es muy alto y en Montevideo, y eso a uno lo hace pensar, porque no tengo la información, de que esa rotación quizás no sea una cuestión saludable, ¿no? Pero sí puedo afirmar con claridad dos cosas. Primero, que con las notas que uno hace en el periodismo del interior, sea presencial o por el medio que sea, son notas, primero, con mayor profundidad, que disponen de otro ritmo, no solo de otro tiempo, de otro ritmo, y que disponen de un periodismo que opina, pero al mismo tiempo recoge opinión y controvierte, pero controvierte teniendo en cuenta que la última palabra tiene que ser la del entrevistado, ¿no? Es decir, hay una costumbre terrible en el periodismo a veces, terrible me refiero a lo que es el periodismo puro, ¿verdad? No el periodismo de opinión que puede estar sesgado de un lado u otro. Que termina una nota en el que a uno lo entrevistaron a esa persona, termina la nota, se pasa la noticia, y luego viene un comentario crítico o no, o favorable, a quien fue entrevistado, después que esa persona ya no tiene oportunidad de decir más nada, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿cómo se siente más cómodo el entrevistado? Por el estilo periodístico de Capital o Interior, no tengamos ninguna duda que la mayor capacidad de expresarse está en un medio del interior. Si lo mismo pasa con los canales cables, cuidado, ¿no? Si uno dice cómo llega, evidentemente que pocos minutos, un minuto en la televisión masiva nacional del más alto nivel que tiene sede en Montevideo, tiene una llegada infinita comparada con la otra, pero también hace que esas notas estén recortadas, estén fraccionadas y puedan ser más o menos objetivas en ese manejo. Pero alguien dijo una vez que la libertad de expresión quedó muy acotada a partir de la libertad que realmente tiene el editor, ¿no? Y bueno, y el que edita tiene en realidad para el medio de prensa y para el periodista, porque tampoco es el día del periodista hoy, la libertad de prensa tiene en su editor el protagonista del ejercicio responsable de esa libertad. Y cada uno de nosotros que tenemos acceso a la información de aquí o de afuera, somos los que somos titulares de poder ejercer el derecho de acceder y recibir esta información con el derecho de que sea la mejor forma posible de que se nos transmita o que haya diversas fuentes en las que uno pueda construir su propia verdad, ¿no? Pero es un tema apasionante. Sí hay que reconocer, y con todas las letras, que Uruguay tiene libertad de prensa garantizada constitucionalmente, que no hay censura previa externa a los medios de comunicación y que la responsabilidad puede ser realmente solicitada y aplicada al medio de prensa que ejerza la libertad de prensa de modo que no es ajustado a derecho, en el sentido de que causa perjuicio en virtud de no estar diciendo la verdad, ¿no? Alberto, un enorme placer haber conversado este tema contigo. Entendíamos que eras la palabra necesaria, ¿verdad? Tu opinión era fundamental para un tema tan profundo que, como tú bien decías, es apasionante y que seguramente, podemos disponer, cuando tú tengas algún tiempo, de seguir conversando y seguir profundizando sobre todo esto. Te mando un gran abrazo y el agradecimiento de siempre de estar con nosotros. No, la alegría mía, gracias por tus generosas palabras y por supuesto que es un tema sobre el que hay tanto que decir. Un abrazo grande y buena jornada para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, conversamos con el doctor Alberto